majestad, príncipe de paz. Al mirar la creación, obra de tu amor, no me queda más que adorarte, oh Dios, amante de mi corazón. Te debo mi vida, Señor. Que en medio de las circunstancias, cualquiera que sean, Señor, esté mi adoración, mi gratitud siempre contigo, Jesús, porque tú has sido bueno independientemente de lo que mis ojos pueden ver. Mis labios siempre proclaman, Jesús, tu fidelidad, porque así has demostrado que eres, Señor, eres fiel. Y que en mi oración, Jesús, siempre esté presente tu verdad, tus palabras de amor, tu dulzura, Jesús. Gracias, Cristo, y solo a ti adoraremos. Solo a ti, Señor, nuestras vidas y toda nuestra gratitud, la plenitud de vida, la luz, la dirección la encontramos en ti, Señor. A ti sea la gloria y rendimos esta adoración hoy y siempre. Amén. Cese de adorar en mi oración, Jesús, se revele tu verdad. Que mi lengua, Señor, siempre exprese gratitud y cada paso que dé, tu voluntad yo pueda hacer. Mi deseo es adorar y agradar tu corazón, es la razón de existir. Para ti quiero vivir y levantando un clamor de suprema adoración. Te entrego mi corazón, haz de mí tu siervo. Haz de mí, Jesús. Heme aquí, mi Rey. Que mi corazón, Jesús, nunca cese de adorar. Y en mi oración, Señor, se revele tu verdad. Lengua, Señor, siempre exprese gratitud y cada paso que dé, tu voluntad yo pueda hacer. Mi deseo es adorar Y agradar tu corazón es la razón de mi existir. Para ti quiero vivir y levantar de suprema adoración, te entrego mi corazón, haz de mí tu siervo. venías sobre mí, Jesús, venías
Eres tú, Señor. De ti dependo completamente. Eres el gran yo soy, eres Hijo de Dios, eres el centro de mi vida, Cristo, eres Cordero fiel, eres majestuoso Rey, eres oh, el centro de mi vida, Cristo, el amante de mi ser, a quien adoraré. Mi vida eres tú, mi vida eres tú, mi vida eres tú, Jesús, aleluya. Y eres mi Salvador, eres mi buen pastor, eres sí, el centro de mi vida, Cristo, eres poderoso, eres hermoso Dios, eres el centro de mi vida, Cristo, el amante de mi ser, y a quien adoraré. Mi vida eres tú, mi vida eres tú, mi vida eres tú, Jesús, mi vida eres tú, mi vida eres tú, mi vida eres tú, y no hay nadie más, no, no, no hay nadie más, oh, no hay nadie más, no hay nadie más como tú, no, no hay nadie más, no, no, no hay nadie más, oh Jesús, no, no hay nadie más, no hay nadie más como tú, y eres fiel, siempre fiel, siempre fiel, eres fiel, siempre fiel, eres fiel, siempre fiel, eres fiel, siempre fiel, siempre fiel, eres fiel, siempre fiel, siempre fiel, mi vida eres tú, mi vida eres tú, mi vida eres tú, Jesús, aleluya. Oh, la, siempre fiel, siempre fiel. Oh, eres fiel, fiel, fiel. En la oscuridad, en la tempestad, tú me cuidas. En dificultad me levantaré en tu gracia. Sí, Dios, por el fuego andaré y no me quemaré. Tu espíritu y tu aviva mi alma. A la cruz miraré, mi temor dejaré en la luz.
gracias, Señor. Lo que seco y muerto está, tú levantas con poder y restauras las ruinas. Dios, por siempre eres Rey. Mi refugio encuentro en la sombra de tu amor. Siempre quiero adorarte y amarte, Señor. Y aún en el dolor, mi esperanza está en tu promesa. Sí, Dios. Y cuando débil soy, tu poder me da nuevas fuerzas. Sí, por el fuego andaré y no me quemaré. Tu espíritu aviva mi alma. A la cruz miraré, mi temor dejaré. La luz de tu gracia, Señor. Lo que seco y muerto está, tú levantas con poder y restauras las ruinas. Dios, por siempre eres Rey. Mi refugio encuentro en la sombra de tu amor. Siempre quiero adorarte y amarte, Señor. Lo que seco y muerto está, tú levantas con poder y restauras las ruinas. Dios, por siempre eres Rey. Mi refugio encuentro en la sombra de tu amor. Siempre quiero adorarte y amarte, Señor. Hemos visto, Señor, la gloria de tu poder, de todo lo que puedes hacer, cómo sanas, cómo restauras, cómo levantas, cómo nos fortaleces en momentos críticos. Hemos conocido ese poder y hoy damos tantas gracias, Señor, porque tú estás con nosotros. Gracias. Somos testigos de tu poder. Testigo soy de tu poder. En ti se sustentó mi fe. Al ver sujeto a tus pies, dominios, reinos y poder. ¿Quién es este que los mares le obedecen y a los vientos él les habla y enmudecen? Aún la muerte sobre él no prevalece. Si él levanta y
con su gloria se enaltece. El ciego habló, el sordo oyó, el mudo habló y cantó de tu poder, de tu poder. Voz se oyó, el mar se abrió, la tempestad cesó ante tu poder, ante tu Tu incomparable, incomparable poder. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién ¿Quién es? es este que los mares le obedecen y a los vientos se les habla y enmudecen? Aún la muerte sobre él no prevalece. Se levanta y con su gloria se enaltece. El ciego vio y el sordo oyó, el mudo habló y cantó de tu poder, de tu poder. Tu voz se oyó y el mar se abrió, la tempestad cesó ante tu poder, ante tu poder. Y mi corazón se estremeció, mi alma a Dios tembló ante tu poder, ante tu poder. Aún los cielos claman hoy a ti. El universo te proclama, Dios. Mi alabanza eterna te daré. Lo hiciste bajo tu Y cuando lo incorruptible se revista de incorruptible y lo mortal de inmortalidad, entonces se cumplirá lo que está escrito: la muerte ha sido devorada por la victoria. Que sí es. La cruz llevó mi Salvador, ¿y dónde está, oh muerte, tu aguijón? Ante tu poder, la cruz llevó mi Salvador, ¿y dónde está, oh muerte, tu aguijón? Ante su poder, aún los cielos
La tierra es del Señor y todo lo que hay en ella. El mundo y todos sus habitantes le pertenecen, pues Él echó los cimientos de la tierra sobre los mares y los estableció sobre profundidades de los océanos. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede entrar y estar en su lugar santo? Ábranse portones antiguos, ábranse puertas antiguas y dejen que entre el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? El Señor fuerte y poderoso, el Señor invencible en batalla. Ábranse portones antiguos, ábranse puertas eternas y dejen que entre el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? El Señor de los ejércitos celestiales. Él es el Rey de Gloria. Gracias, Padre. Nos muestras tu soberanía, tu majestad, tu grandeza, tu eternidad, tu poder. Señor, ¿qué somos delante de ti? ¿Quién puede estar delante de tu presencia en pie, Señor? Bendecimos tu nombre. Declaramos tu majestad. Reconocemos tu grandeza. Oh Dios de la gloria, te adoramos, te adoramos, te adoramos. Amén. Pues muy buen día, amigos, hermanos, amados. Una vez más saludándoles este día. Un gozo verlos nuevamente. Ya nos extrañamos cada vez más. Pero bueno, poco a poco hemos ido retomando actividades. Hoy en la mañana tuvimos la primera reunión de varones, todos juntos. Escuchamos un hermoso testimonio del poder de Dios, de su grandeza, de su soberanía. Y como cantábamos ahora, Él es el Señor de todas las cosas. Su poder es sobre todo, su poder sobre poder. Hermoso nuestro Dios, grandioso nuestro Dios, soberano, Señor de la gloria. Este día tenemos un mensaje de parte del Señor para la iglesia. Mensaje profundo, amados hermanos, un mensaje exhortativo. Fíjese usted que hemos estado viendo, como vimos hace unas semanas en el libro de Efesios, capítulo 1, y lo voy a ver en la Nueva Traducción Viviente, capítulo 1 de la Epístola a los Efesios. Y esto lo hemos estado leyendo varias veces ya, pero voy a insistir porque este es un mensaje para la iglesia, indudablemente. Dice, incluso, verso 4, Efesios 1, verso 4, incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia, como sus hijos, al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Indudablemente, amados hermanos, Dios tenía un propósito desde antes de crear al mundo, y era incrementar su familia. En las insondables momentos del tiempo, no sabemos cuándo fue, pero hubo una reunión en la eternidad, Dios hablando con el Señor Jesucristo, con su Hijo, planeando este momento. En el capítulo 2 de la Epístola a los Hebreos, dice la Escritura, en el verso 10, Dios, para quien y por medio de quien todo fue hecho, eligió llevar a muchos hijos a la gloria. Mire, Dios se propuso esto en su corazón, llevar a muchos hijos a la gloria. Y el Señor Jesucristo vino primordialmente en una obra que llevara a cabo esta labor. Muchas de las cuestiones que hizo el Señor Jesús, de su sufrimiento, de derramar su sangre, de salvarnos, de limpiar nuestras vidas, tiene un propósito, y es llevar hijos a la gloria, llevar a aquellas personas que son salvas a la presencia de Dios por la eternidad, en calidad de hijos. Tanto así, amados hermanos, que en el verso 12 dice, dijo Dios, anunciaré tu nombre a mis hermanos,
entre tu pueblo reunido te alabaré. Es decir, son palabras del Señor Jesucristo en su calidad de Dios, cuando estaba en la eternidad aún así, diciendo: anunciaré tu nombre a mis hermanos. Los hermanos del Señor Jesucristo son esos hijos que Él mismo va a llevar a la gloria. Entre tu pueblo reunido te alabaré. Y también dijo: pondré mi confianza en Él, es decir, yo y los hijos que Dios me ha dado. Indudablemente que esta es una de las obras principales del Señor Jesucristo: cumplimentar este deseo de su Padre, llevar hijos a la gloria. ¿Y quiénes son esos hijos? Nosotros, amados hermanos, nosotros. El Señor quiere que seamos santos y sin mancha. Y sabe que a medida que voy viendo las noticias, cómo va estando la iglesia en estos tiempos, qué lamentable, qué triste, qué vergonzoso a veces las cosas que pasan en medio de la iglesia, especialmente en liderazgos, en donde pasan unos escándalos, amados hermanos, que da vergüenza. La verdad, me da mucha vergüenza algunas cosas que pasan y cómo el nombre de nuestro Señor Jesucristo es pisoteado por aquellos que no creen. Y es puesto en duda por aquellos que tienen todavía dudas, que todavía no se afirman en la fe. ¿Cuántas personas se apartan de la iglesia por las cosas escandalosas que se ven dentro de ella? Ese no es el propósito de Dios. El propósito de Dios para su iglesia es que los hijos que están llamados a la gloria seamos santos y sin mancha, escogidos por Dios. La obra del Señor Jesucristo, haberse despojado de su deidad, haberse humillado y tomar forma de siervo, hacerse como un hombre y poner su vida y dar su vida y derramar su sangre y morir por nosotros, para nada tiene que ver con los escándalos que se escuchan de la iglesia en la actualidad. A veces olvidamos cuál es el llamado supremo: a ser hijos santos y sin mancha, como nuestro Padre Dios quiere, como el Señor Jesucristo vino a hacer. Imagínese usted, amado hermano, que la labor del Señor Jesucristo tan sublime no la apreciemos de esa manera y nos comportemos de manera a veces tan superficial, no tomando en serio toda la obra de Dios en nosotros. Escuchamos que el Señor nos puso en Cristo, que Cristo vive en nosotros, que camina con nosotros. ¿Para qué? Para llevar a cabo el propósito que Dios se propuso en su corazón: llevar hijos a la gloria. ¿Sabe usted que a veces vemos cómo la gente se acerca al Señor Jesucristo y solamente por interés, solamente se acerca porque está buscando cosas para su satisfacción, para su beneplácito, para su comodidad, para salir adelante de sus apuros, pero sin compromiso? Mire, el apóstol Pablo, en la epístola a los Filipenses, en el capítulo 1, hace una exhortación interesante. La epístola a los Filipenses, usted recuerda, fue escrita en la cárcel. Y mucha gente considera que es la epístola de la alegría, del gozo, porque en medio de esta situación tan penosa para él, tan vergonzosa haber sido metido a la cárcel, tan incómoda, el apóstol Pablo no pierde el gozo y la carta continuamente habla del gozo, pero no solamente habla del gozo. Mire, fíjese usted lo que dice en el capítulo 1, verso 10. Dice el apóstol Pablo, ahí en la cárcel, dice: quiero que entiendan lo que realmente importa. A veces no damos tiempo a pensar en las cosas que realmente importan. Y dice el apóstol: quiero que entiendan. Y cuando habla de entender, habla de pensar, amados hermanos. Insisto, la fe no es para no pensar, no es para personas que no piensan. La fe no es para gente que no razona, es para pensar y pensar profundamente, porque se adquiere profunda fe cuando pensamos profundamente. El apóstol Pablo nos invita y dice: entiendan, piensen, consideren, reflexionen, mediten. Hay cosas importantes, realmente importantes. Y entonces con nuestra mente leemos nuevamente: quiero que entiendan lo que realmente importa, a fin de que lleven una vida pura e intachable hasta el día que Cristo vuelva. Estamos llamados, amados hermanos, a vivir de una manera diferente. Veíamos en semanas anteriores que el Señor Jesucristo abrió su declaración de llamado con un arrepiéntanse, metanoia, piensen de manera diferente, cambien su mente. Y más adelante vemos cómo el Señor nos dice que tenemos la mente de Cristo. ¿Y para qué querríamos tener la mente de Cristo? Para seguir haciendo las cosas que tanto tiempo hicimos.
las cosas de la oscuridad, las cosas que el diablo lleva a hacer con la gente a las que tiene cautivos, con aquellos que no entienden las verdades espirituales. Para nada, amados hermanos, para nada. Tenemos que entender lo que realmente importa. ¿Y qué es lo que importa? Llevar una vida pura e intachable, porque el Señor Jesucristo va a volver. Y eso es una verdad que no podemos olvidar, que no podemos dejar de lado, que no podemos, ignorar o no tomar en cuenta. En el verso 27 de ese mismo capítulo 1 de Filipenses dice: sobre todo, deben vivir, o sea, vivan como ciudadanos del cielo, comportándose de modo digno de la buena noticia acerca de Cristo. Es decir, estamos llamados a ser ciudadanos del cielo, ciudadanos de otra categoría, amados hermanos. A veces nos apuran mucho las elecciones aquí en la tierra. Pronto se van a llevar a cabo elecciones en nuestro país del norte y toda la atención está puesta en eso, porque desde luego un país que es poderoso y cuyas decisiones afectan a todos los demás, pues la gente pone sus ojos en eso. Pero ¿qué ciudadanos somos nosotros? ¿De qué país? Nosotros somos ciudadanos del cielo, pertenecemos a otro ámbito, amados hermanos. Nuestra ciudadanía no está en este mundo. Nosotros somos peregrinos y extranjeros. Estamos llamados a comportarnos como ciudadanos del cielo. Recuerde usted que la razón por la que el Señor Jesús dice: cambien su mente, arrepiéntanse, metanoia, es porque el reino de los cielos se ha acercado. Hay un soberano. Ahorita cantábamos de la soberanía del Señor Jesucristo. Es impresionante pensar acerca de la soberanía del Señor Jesucristo. A veces pensamos en el Señor Jesús solamente en sus momentos de debilidad, colgado en la cruz. Pero el Señor Jesús es soberano, amados hermanos. Más aún cuando fue levantado de la muerte. Él está sentado a la diestra del trono de Dios. Él es Dios, reina por la eternidad, con todo poder. Cantamos ahorita su poder. ¿Cuánta soberanía tiene el Señor Jesucristo? ¿Cuánta soberanía tiene el Señor Jesús? Qué importante, amados hermanos, entonces ver las cosas desde su perspectiva. Mire, le voy a leer un pasaje donde viene enseñando cómo es que la gente se acerca a veces al Señor Jesucristo. En el capítulo 4 del Evangelio de Mateo, verso 23, dice: Jesús viajó por toda la región de Galilea, enseñando en las sinagogas, anunciando la buena noticia del reino. La buena noticia es del reino. No son buenas noticias para nosotros aquí en la tierra, son las buenas noticias del reino de Dios. El Rey vino y está dando a conocer ese acercamiento a los hombres. El reino de los cielos está cerca, proclamaba el Señor Jesús. Se ha acercado, es Él mismo. Y entonces son las buenas noticias del reino, que anunciaba en las sinagogas, las buenas noticias del reino. El Mesías, el ungido de Dios, el Salvador de la humanidad, estaba en la tierra, presente en medio de nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros. Las buenas noticias del reino. Y desde luego sanaba a la gente de toda clase de enfermedades y dolencias. Las noticias acerca de él corrieron y llegaron tan lejos como Siria. Y pronto la gente comenzó a llevarle a todo el que estuviera enfermo. Y él los sanaba a todos. Claro que el Señor Jesús puede hacer eso, amados hermanos. Pero mire, a veces confundimos al Señor Jesús como con un curandero o un sanador. El Señor Jesucristo es el Señor, el soberano. Y si bien es cierto que nos puede sanar, y lo hace, esta no es su función principal. Y la gente se acercaba a Él nada más por el interés: estoy enfermo, quiero recuperar mi salud. Está bien, es válido acercarse a Dios cuando tenemos necesidad. Pero mire, dice, Él los sanaba a todos, cualquiera que fuera la enfermedad o el dolor que tuvieran. Si estaban poseídos de demonios, también los liberaba. Si eran epilépticos o paralíticos, Jesús vino a restaurar todas las cosas. Entonces numerosas multitudes los seguían a todas partes. La multitud se junta porque la multitud siempre tiene sus intereses particulares. La gente quiere recuperar su estatus, la gente quiere recuperar su comodidad, la gente quiere recuperar su salud, la gente quiere recuperar sus finanzas. ¿Cuántas cosas en las que a veces nos metemos nosotros y perdemos y después nos acercamos a Dios rogándole, queremos recuperar? ¿Cuánta gente se acerca al Señor Jesús a tratar de recuperar una relación echada a perder por nuestros pecados, por nuestras maldades? Y el Señor Jesús con tanta frecuencia nos da lo que necesitamos. Él es nuestro Rey, Él es nuestro Salvador, Él es nuestro sanador.
Él restaura nuestras vidas, Él nos reconcilia con Dios. Él es nuestra paz. Entonces numerosas multitudes le seguían a todas partes, gente de Galilea, de las 10 ciudades que significa Decápolis, de Jerusalén, de toda Judea, del oriente del río Jordán. La gente venía, desde Siria venían. Y se hacía, claro, la multitud. ¿Pero qué buscaba la multitud? Buscaban ser sanados, buscaban ser rescatados, buscaban ser aliviados, buscaban quizás una palabra de consuelo, quizás alguna enseñanza. Entonces dice en el capítulo 5, verso 1, cierto día, al ver que las multitudes se reunían, insisto, la multitud siempre se reúne, Jesús subió a la ladera de la montaña y se sentó. Sus discípulos se juntaron a su alrededor y entonces Él comenzó a enseñarles. Una cosa son las multitudes, una cosa es la gente que viene por un favor, viene clamando a Dios y a lo mejor se va sano, a lo mejor se va restaurado, a lo mejor se va aliviado, a lo mejor se va liberado del demonio que trae adentro. Pero ¿cuántos se quedan como discípulos a seguir a su Señor? ¿Cuántos nos quedamos allí? A los discípulos les habla de otra manera y dice comenzó a enseñarles. Los discípulos no estaban allí porque necesitaban sanidad, no estaban allí porque a ver qué conseguían de la relación. Poco a poco fueron aprendiendo a amar al Maestro. Estaban allí para descubrir quién era este Señor Jesús, quién era este hombre de Galilea que hacía todos estos portentos. Estaban para conocerlo, para amarlo, para encontrar en Él al Mesías, al Salvador, al Rey de la Gloria, al Dios que tanto anhelaban. Y entonces les empezó a enseñar. El verso 3 dice, Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él, porque el reino del cielo les pertenece. El Señor Jesús va a empezar a hablar de los valores del reino de los cielos. El Señor Jesús vino a establecer el reino de los cielos. El Señor Jesús vino a salvar nuestras vidas, a liberarlas, a limpiarlas. ¿Para qué? Para llevar a los hijos a la gloria, al reino de los cielos, al reino eterno, delante del Padre, en calidad de hijos. Así es que, amados hermanos, no podemos seguir tomando las palabras de Jesús con la mente que teníamos antes, con nuestra mente natural. Estas palabras que el Señor Jesús da en esto que se llama el Sermón del Monte, son palabras que apenas si se pueden comprender con la mente natural. Mire, le quiero invitar, como la iglesia que es usted, a que use la mente de Cristo. Esta mente que ya vimos que nos fue dada. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces necesitamos ver las cosas de otra manera. No podemos verlas con nuestra comprensión natural, con nuestra inteligencia, con nuestro intelecto, con nuestra capacidad para pensar. Necesitamos tomar las palabras de Jesús con entendimiento espiritual, con sabiduría de lo alto. Estamos habilitados por Él, amados hermanos. Fuimos puestos por Dios en Jesús. El Señor Jesús vive en nosotros. El Espíritu Santo está en nosotros para traer todo entendimiento y revelación. Veamos entonces, con esta nueva perspectiva. Dios bendice a los que son pobres en espíritu. Y mire, es muy importante. No se trata de pobreza material. No dice Dios bendice a los pobres, a la gente que anda en harapos. No está diciendo eso. Está hablando de pobreza de espíritu. La gente que se da cuenta cuánta necesidad tiene de Dios. Amados hermanos, si nosotros estamos en Cristo es por una sola razón. Nos hemos dado cuenta de nuestra pobreza espiritual, de nuestra miseria espiritual. ¿Qué somos? Somos como neblina. No somos sino solo polvo. Somos seres tan transitorios. Pero ¿a qué vino el Señor Jesús? A llenar nuestras vidas, a llevarnos ante la presencia del Padre en calidad de hijos. Pero calidad de hijos, ¿qué calidad? De la misma calidad que el Hijo. Que la misma calidad del Hijo. Porque recuerde usted que en el principio el Señor hizo a Adán y lo hizo del polvo de la tierra. Y de él sacó a Eva, de la misma naturaleza, de la misma sustancia. Y lo hizo a su imagen y semejanza. Pero una vez que el hombre tropezó, que abandonó el camino de Dios, que se independizó de Dios, que quiso hacer las cosas a su manera, dando oído al enemigo, entonces dejó de parecerse a Dios. Y más bien, los hombres naturales tenemos la imagen, como dice el Señor Jesús en el capítulo 8 de Juan, que está muy fuerte. Dice, ustedes son hijos de su padre el diablo, porque las obras de su padre hacen.
Está muy fuerte, amados hermanos. Pero eso es ahora lo que nos parecemos. Cuando estamos lejos del Señor, ¿a quién nos parecemos? A aquel que nos ha engañado, aquel que perturba nuestras vidas, aquel que nos da consejo para apartarnos cada vez más de Dios en pos de lo que nosotros queremos hacer. Así es como está el mundo. Pero cuando el Señor Jesús llega, necesitamos despojarnos de todo eso para volver a tomar la semejanza de Él. Esta semejanza solamente se puede obtener al abrir nuestro corazón en un reconocimiento profundo de necesidad intensa. Claro que Dios bendice a los que son pobres en espíritu. Necesitamos tener esta perspectiva permanentemente. Mira, el Señor Jesús mismo vino a la tierra en calidad de hombre, pero dice que Él renunció a sí mismo, a su propia voluntad, a sus propios deseos, porque Él necesitaba estar lleno del Espíritu de Dios. Esa era la actitud del Señor Jesucristo. Estar siempre abierto a estar lleno del Espíritu de su Padre. ¿Cuánto más nosotros, amados hermanos? Necesitamos tener esta perspectiva de pobreza espiritual, darnos cuenta que no somos nada y tenemos una profunda necesidad de Él. Y esto nos trae una profunda bendición. El reino de los cielos pertenece a aquellos que mantienen esta actitud. Dios bendice a los que lloran porque serán consolados. Esto es a veces difícil de entender. ¿Quién quiere llorar? ¿Quién quiere llorar? Uno llora cuando las fuerzas se han acabado, cuando los recursos se han acabado, cuando el dolor es profundo. Un dolor profundo. Por ahí 2 o 3 veces se narra en la Escritura cuando Jesús derramó sus lágrimas. Dolores profundos del Señor Jesús. Pero claro que a nadie nos gusta llorar. Sin embargo, hay una bendición en ello. Cuando estamos llenos del Señor, llenos de dolor también, ¿sabe una cosa? Nuestro Dios nos consuela. Nuestro Dios está para estar con nosotros. Qué profunda intimidad, amados hermanos, hay en la relación con Dios cuando uno está en profundo dolor. No me gusta a mí el dolor, la verdad, y yo creo que a nadie. Pero en los momentos más dolorosos de mi vida, yo he podido percibir la presencia de Dios trayendo consuelo. Y me he sentido tan profundamente bendecido. Benditos los que lloran, bienaventurados, benditos los que lloran, porque somos consolados por el Padre mismo. Dios bendice a los que son humildes, porque heredarán toda la tierra. Esta condición de humildad, amados hermanos, como dice ahí mismo en el Evangelio de Juan, capítulo 11, verso 28, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Vengan a mí los que están cansados y cargados, y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. El Señor Jesús era humilde, profundamente humilde. Se humilló a sí mismo. ¿Y qué significa esta humildad? Estar sin zapatos para nada, amado hermano. Tener la cabeza agachada tampoco. Significa un deseo profundo de hacer la voluntad de Dios. Un deseo profundo de abandonar nuestro propio punto de vista para tomar el punto de vista de Dios. De reconocer que no somos nada, no tenemos nada, ninguna sabiduría. Que toda sabiduría proviene de nuestro Padre. Eso es humildad, mire. Reconocer que nuestra propia valía es nada. Lo que nosotros antes teníamos por valioso, nuestros pensamientos, nuestro punto de vista, nuestro juicio, nuestros logros, ¿qué son, amados hermanos? En realidad estamos agradecidos por las cosas que Dios nos permite tomar. Yo le agradezco tanto a Dios que me permitió nacer en medio de una familia con padres que me amaron. Le agradezco tanto a Dios que me haya permitido tener una familia con hermanos que me aman y que amo. Le agradezco tanto a Dios que nunca me ha faltado el pan delante de mi casa, de mi mesa. Le agradezco tanto a Dios que me concedió una mujer con la cual unir mi vida y seguir a su lado, enamorados, amándonos, que me concedió hijos, que me concedió estudiar lo que tanto me gustaba. Le agradezco tanto a Dios que ahora, a través de los años, he podido servir a otros con el producto de mis estudios. Estoy muy agradecido con Dios por eso. Pero de nada de eso me puedo jactar, porque ni siquiera de estudiar, ni siquiera de aprender, ni siquiera de eso me puedo jactar. Porque la inteligencia, la capacidad para aprender, las habilidades
Todo lo hemos recibido de nuestro Dios. Son los talentos que Dios nos dio. ¿De qué nos vamos a jactar? Nada es nuestro, amados hermanos. Si estamos vivos, si estamos sanos, si hemos logrado avanzar, si logramos tener una familia, si tenemos habilidades, todo lo hemos recibido de Dios. Cada día que comemos, le damos gracias a Dios por ello. Qué importante mantener esta perspectiva de humildad. Y esta perspectiva de humildad solamente la podemos tener en su contexto correcto cuando nos ponemos la mente de Cristo, cuando vivimos según el criterio del Señor Jesús, dándole gracias a nuestro Dios cada día por cada cosa, siendo humildes, viendo que lo único que mejor podemos hacer es buscar la voluntad de nuestro Padre, dándole gracias porque, amado hermano, ¿cómo no le vamos a agradecer a nuestro Dios que haya fijado sus ojos en nosotros, haya limpiado nuestras vidas sucias con la sangre de su Hijo para llevarnos a la gloria? ¿Cómo no le vamos a agradecer eso a nuestro Padre? Si estábamos totalmente perdidos. Dios bendice a los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Hay bendición tras bendición que Dios da. Y esta hambre y sed de justicia no es el hambre y sed de justicia cuando nosotros vamos con Dios porque alguien nos dijo algo y le decimos, mira qué injusticia, Señor, hazme justicia. No está hablando de esa justicia, amados hermanos. Está hablando de la justicia de lo que representa hacer la voluntad de Dios. Si me acompaña, por ejemplo, aquí atrásito donde el Señor Jesús entra en las aguas del bautismo. Mire, en el capítulo 3, verso 13, dice: Jesús fue de Galilea al río Jordán para que Juan lo bautizara. Jesús fue de Galilea al Jordán para que Juan lo bautizara. Claro, movido por el Espíritu Santo. Pero Juan intentó convencerlo de que no lo hiciera. Así somos a veces. O sea, viene Dios, habla nuestra vida y nosotros damos nuestro punto de vista. Exactamente eso hizo Juan. No. Viene Jesús para que lo bautice y Juan le dice, no, vamos a hacerlo de otra manera. Lo quiso convencer de que no lo hiciera. Y tenía una razón correcta. Decía, mira, si yo soy el que necesita que tú me bautices, ¿por qué vienes tú a mí? Estaba viendo bien, la perspectiva estaba correcta, pero de todas maneras Jesús le pidió ser bautizado. Eso pasa cuando somos bien intencionados y no tenemos la mente de Cristo. Recuerde usted, todavía aquí Juan no tenía la mente de Cristo. Juan era un hombre natural todavía, era un profeta, el profeta mayor, dijo el Señor Jesús. Pero todavía le faltaba renacer del Espíritu. Que el Señor Jesús limpiara su vida, diera su vida por él. A Juan no le dio oportunidad que eso ocurriera porque le cortaron la cabeza antes. Pero aquí está hablando como un hombre natural, como un profeta lleno de Dios, desde luego del Espíritu de Dios, pero sin la comprensión, sin la mente de Cristo. Y entonces Jesús le dijo, mira, así debe hacerse porque tenemos que cumplir con todo lo que Dios exige. Si me pasas por favor este párrafo en la versión Reina Valera. Dice, Juan se oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. ¿Qué es esa justicia? El Señor Jesús vino a identificarse con nosotros como hombres. Él tenía que entrar a las aguas para que viéramos nosotros cómo se entra a las aguas. Como en el simbolismo de entrar a las aguas y morir y levantarse en nueva vida. Para cumplir la voluntad de Dios. Entonces Jesús bajó a las aguas como un hombre. Y nosotros de repente tenemos otras ideas. Juan le dijo, no, pero Jesús le dijo, mira, vamos a cumplir toda justicia. ¿Qué justicia? Hacer la voluntad de Dios. En esta versión, nueva traducción viviente, dice, tenemos que cumplir lo que Dios quiere, su voluntad. ¿Por qué Jesús entró al bautismo? ¿Necesitaba él arrepentirse de sus pecados? No tenía ningún pecado. Pero no entró a las aguas por eso, sino identificándose con el pecador. Jesús se estaba identificando con nosotros, los pecadores. Por eso entró a las aguas. Por eso, identificándose con nosotros. Y cumpliendo de esa manera la voluntad de Dios. Dios bendice a los que tienen hambre y sed de justicia. El corazón del Señor Jesucristo está que se haga justicia, pero la justicia de Dios, la justicia del reino, amados hermanos. No
No la justicia que a veces nosotros reclamamos, que alguien vino y nos raspó el carro, que alguien vino y nos robó dinero, que alguien nos dijo una cosa y que habló mal de nosotros, y a veces nosotros vamos con Dios. Mira, Señor, cuánta injusticia, le subieron el sueldo a aquel que hace menos trabajo que yo y a mí no me lo suben. Y pensamos que esas son las justicias. Y vamos y clamamos a Dios por justicia. Cuando a veces nos discutimos con alguien y nos sentimos heridos, vamos con Dios reclamándole justicia. Amados hermanos, ¿cómo vamos a reclamar esa justicia? Si el Señor viene y nos juzga de acuerdo a esas justicias, salimos pésimamente parados. La justicia que debemos de buscar es la justicia de la mente del Señor Jesucristo, es la voluntad de Dios. Ese es el hambre y sed de justicia que Dios bendice y que Dios sacia. Cuando realmente buscamos la voluntad de Dios, somos saciados. El Espíritu Santo nos puede ayudar, llenar de hacer la voluntad de Dios. Dios bendice a los compasivos porque serán tratados con compasión. En otras versiones dice a los misericordiosos. A veces somos tan poco misericordiosos, amados hermanos. A veces juzgamos a las demás personas con tanta severidad. Oiga, nos ponemos como en un lugar más alto que el Señor Jesús. Jesús era misericordioso, conoce nuestra condición, sabe que somos polvo. Sabe que somos débiles, se compadece de nuestras necesidades, de nuestras enfermedades, de nuestras debilidades. Pero nosotros cuando estamos tratando con alguien y vemos que no reacciona a la velocidad que nosotros queremos, ya estamos pensando, este es un tarado y cosas así. Pensamos en nuestro corazón, quizá no lo decimos, pero somos tan poco misericordiosos. La gente se equivoca y lo juzgamos con severidad. La mente de Cristo es para juzgar como Cristo juzga, con misericordia, con compasión. ¿Acaso no hemos recibido nosotros compasión, amados hermanos? ¿Sabe que yo fui creado bajo un esquema de dureza, bajo un esquema de castigo? Así fue enseñado mi padre y así me enseñó a mí. Yo la hacía y yo la pagaba, mire. Me ponían unas buenas tundas cada vez que hacía lo que no se debería hacer. En parte le agradezco a Dios que haya usado a mi papá para corregirme, porque la verdad necesitaba mucha corrección. Pero el punto al que quiero llegar es que eventualmente yo sabía que las cosas que se hacían malas se tenían que pagar castigando. Fui muy castigado y entonces ese era mi pensamiento. Necesito castigo y necesito castigo. Me costó tanto trabajo aceptar la misericordia de Dios. Me costó tanto trabajo perdonarme cuando el Señor me ofreció su perdón. Y más aún ya en mi caminar cristiano, llegué a cometer errores graves, amados hermanos. Graves faltas delante de Dios. Y cuando esto ocurrió, a veces estaba yo esperando el chicote de Dios. Me daba yo cuenta que lo hice mal y estaba esperando el castigo. ¿Y qué fue? ¿Cómo es que Dios me fue corrigiendo? Mire, con un corazón lleno de ternura, como si aparecieran delante de mis ojos los ojos del Señor Jesús, ojos llenos de misericordia, sin reclamo, solamente me veía a los ojos y sentía su perdón, sin castigo. ¡Wow! ¡Qué compasivo es nuestro Señor Jesús! Pero nosotros qué severos somos a veces. Necesitamos la mente de Cristo, amados hermanos. Pero ahí está, a disposición, nos la dio para que la usemos. Y la mente de Cristo es una mente compasiva. Los misericordiosos son tratados con misericordia. Más vergüenza me da porque a veces yo fui tratado con tanta misericordia. Y de pronto me hallo sin ser misericordioso. Y me quiebra el corazón, mi Señor. Necesito tanto de su mente, tanto de su corazón. Como dice el siguiente versículo, Dios bendice a los que tienen un corazón puro. Ellos verán a Dios. Y a veces pensamos que ver a Dios es una cuestión así de una visión poderosa y sobrecogedora. Y por supuesto que lo sería. Si pudiéramos ver al Señor cara a cara, nos hundiríamos, pues. Pero ¿cuántas veces podemos verle? No en su gloria, pero en las cosas en donde Él se presenta delante de nuestra vida.
Los de corazón puro ven a Dios. Amados hermanos, ¿cuánta mochila andamos cargando? La verdad es que cada uno de nosotros anda cargando heridas, amarguras, cosas del pasado. Hemos visto en estos días cómo el Señor nos dice: deja tu viejo hombre, vístate del nuevo hombre, te di una nueva vida. Cuando vimos este mensaje acerca de lo que es el corazón y la mente, es lo mismo. ¿Cuántos de nuestros sentimientos están lastimados allí y venimos cargando la mochila del resentimiento, del dolor, de las cosas del pasado que venimos arrastrando allí, y nuestros juicios están determinados por todas esas cosas? Cuando Dios dijo: yo ya limpié todo. No tenemos por qué tener amargura, no tenemos por qué tener falta de perdón, no tenemos por qué seguir cargando las heridas del pasado. La sentencia del Señor para nosotros fue la muerte. Entramos en las aguas del bautismo con el hombre viejo para levantarnos en el hombre nuevo, un hombre renovado, nuevos sentimientos, nuevos pensamientos, una nueva mente, un corazón puro, limpio. Eso nos permite ver a Dios, mire. No lo podemos hacer por nosotros mismos. Todo esto que acabamos de leer no lo podemos hacer por nosotros mismos. Yo insisto, no se trata de comprenderlo con nuestra mente natural. Es más, ni lo podemos comprender. Platíquele esto a la gente que no conoce el mundo y va a decir que son poesía y pamplinas. Claro que no lo alcanzan a ver. Esto solamente se comprende, se entiende, se vive, se experimenta con la mente del Señor Jesucristo. Y el corazón del que está hablando aquí es ese. Ahí es donde están las emociones, el pensamiento, la reflexión, la meditación. Cuando lo vemos con la mente del Señor Jesucristo, por supuesto que vemos a Dios, amados hermanos. En cada momento, casi en cada cosa. Dios bendice a los que procuran la paz, a los que pacifican, a los pacificadores serán llamados hijos de Dios. ¿Cuántas veces entramos en pleito porque queremos que nuestra voluntad prevalezca, queremos que nuestro punto de vista gane? Y solamente acabamos peleando y discutiendo. Pero a los pacificadores, a las personas de paz, serán llamados hijos de Dios. ¿No fuimos llamados a eso, amados hermanos? ¿No vino el Señor Jesucristo a llevar los hijos a la gloria? ¿A qué hijos? ¿A los peleoneros? ¿A los exigentes? ¿A los berrinchudos? ¿O a aquellos que buscan la paz? Pero la paz de Dios, mire, la relación llena de compasión, de misericordia. Dios bendice a los que son perseguidos por hacer lo correcto, porque el reino del cielo les pertenece. Solamente podemos vivir conforme al reino cuando cambiamos nuestro esquema mental, la mente de Cristo. ¿Por qué? Por causa del reino de los cielos. Esa es nuestra herencia. Pero ¿cómo vivimos nuestra herencia aquí en la tierra? ¿A qué estamos llamados en el futuro? Estamos llamados a heredar la tierra y a gobernar con el Señor Jesucristo a las naciones que nos sucedan. Después de la gran tribulación, cuando el Señor Jesucristo venga a la tierra de nuevo, las naciones que queden, amados hermanos, vamos a ser invitados a gobernar con el Señor Jesucristo. Se nos va a conceder el reino de los cielos. Dios bendice a ustedes cuando la gente les hace burla y les persigue y miente acerca de ustedes y dice toda clase de cosas malas en su contra porque son mis seguidores. Claro, si nosotros llegamos, este no es un mensaje para el mundo, por supuesto que no podemos llegar al mundo a decirles eso, a que sean pacificadores, a que sean compasivos y misericordiosos, a que sean humildes. El mundo no es así, amados hermanos. Este no es un mensaje para el mundo, es un mensaje para los hijos. Los hijos que han de ser llevados a la gloria, aquellos que necesitan retomar la imagen del Hijo. Por supuesto que cuando estamos practicando esto, experimentándolo en nuestra vida, no proclamándolo. Miren, no podemos ir con el mundo platicándoles este mensaje. Ellos no entienden eso. A duras penas lo entienden los hijos. A duras penas lo entendemos los redimidos. Solamente hasta que cambiamos nuestra mente y nos revestimos de la mente del Señor Jesucristo, empezamos a comprender estos pasajes. Entonces, cuando empezamos a experimentarlos, a caminar bajo este esquema del reino de los cielos, por supuesto que la gente se burla. Por supuesto que la gente va a decir cosas acerca de nosotros y va a mentir y nos va a calumniar y van a decir cosas malas en nuestra contra, que somos unos hipócritas y no sé qué tanta cosa. ¿Qué saben ellos de nuestras luchas? ¿Qué saben ellos de nuestro arrepentimiento, de nuestro dolor por haber caído? No saben. Solamente un hijo de Dios que es redarguido por el Espíritu Santo y sufre profundamente por haber pecado,
entiende eso. Solamente, la gente no entiende eso. La gente no entiende cuando uno está solo delante del Señor, derramando lágrimas por haber proferido una palabra inapropiada, por haber dicho lo incorrecto, por haber pecado contra nuestro Dios. Ellos no entienden acerca de ese dolor. Pero el mensaje no es para el mundo, este es un mensaje para los discípulos, es un mensaje para los hijos que van a ser llevados a la gloria. El Señor Jesús dice: alégrense, estén contentos cuando hacen burla de ustedes, cuando la gente los persiga, cuando mienta acerca de ustedes, cuando diga toda clase de cosas malas en su contra porque me siguen. Estén contentos porque les espera una gran recompensa en los cielos, a su lado, donde está Él ahora. Y recuerden que los antiguos profetas los persiguieron de la misma manera. En el verso 13 dice: ustedes son la sal de la tierra. Y amado hermano, estas son palabras que Jesús le estaba diciendo a sus discípulos cuando ellos todavía no estaban llenos de Él, mire. Pero se las dijo de antemano, son palabras proféticas, como son palabras proféticas sobre nosotros. El Señor Jesús nos dice que hagamos el esfuerzo por ser la sal. No dice que hagamos el esfuerzo por ser la luz, como dice más adelante. Dice: ustedes son la sal de la tierra. En el verso 14 dice: ustedes son la luz del mundo. Pero no es para que la sal pierda sabor, no es para que los cristianos nos comportemos afuera como gente del mundo. Eso es perder el sabor. Eso es no tener entendimiento, eso es caminar bajo la mente natural. Lo mismo, una luz que se esconde, pues ¿para qué sirve? Dice: nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. Se coloca en el lugar alto donde ilumina a todos los que están en la casa. De la misma manera, dejen que sus buenas obras brillen a la vista de todos. Pero no para alabarnos nosotros, no para que digan: ay, qué bueno es él, ay, mira ella, qué buena. No para que nos ensalcen, amados hermanos. La razón por la que debe brillar nuestra luz es para que la gente alabe a nuestro Padre Celestial. Hoy en la mañana, en el testimonio que escuchamos de nuestro hermano Bernardo, él estaba quebrado y nos hizo quebrar el corazón a todos los que estábamos escuchando. Estaba platicando cómo era su vida antes de Cristo y cómo cuando llega Cristo a nuestra vida es un parteaguas, es otro andar. Cuántas cosas se dio cuenta que no podía ver, pero cómo camina ahora delante del Señor en toda humildad. Cuando antes caminaba en jactancia como todos nosotros, éramos jactanciosos, éramos orgullosos, éramos vanagloriosos, éramos avariciosos, éramos ambiciosos. Pero después de que llega el Señor Jesucristo a nosotros y empezamos a caminar con la mente del Señor Jesucristo, todo eso lo abandonamos. Nuestro corazón se va limpiando. ¿Por qué? ¿Porque somos buenos? No, amados hermanos. Por la presencia del Señor Jesucristo en nosotros. Porque pensamos como Él piensa. Porque sentimos como Él siente. A eso estamos llamados. A eso está llamada la iglesia. Y cuando, se oyen de los escándalos, de las cosas que pasan dentro de la iglesia, pues, amados hermanos, solamente se descubre que no todos los llamados están escogidos. Y que no todo el que le dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Solamente aquellos que hacen la voluntad del Padre, que está en los cielos. Que el Señor nos dé la capacidad, que meditemos en ello, como dice el apóstol Pablo, piensen, entiendan lo que realmente importa. Este es el mensaje. Hay cosas en las que estamos llamados a pensar profundamente en lo que realmente importa. En lo que realmente importa. Vamos a darle gracias a Dios por este mensaje que trae a nuestras vidas, un mensaje de exhortación, un mensaje de ánimo, una palabra de llamado, una palabra de esperanza. Porque aunque parece duro, aunque a lo mejor no nos sentimos muy bien en este momento, ¿sabe qué? El Señor Jesús vino a llevar a los hijos a la gloria. Esa es nuestra esperanza, amados hermanos. Vamos a orar. Amado Padre bueno, te damos tantas gracias. Señor, cuando vemos tu palabra pura, el anhelo de tu corazón, y lo contrastamos con nuestra vida cotidiana, Señor, nos sentimos avergonzados. Nos damos cuenta cuánto nos falta, Señor. Queremos pedirte perdón, Padre, una vez más. Perdónanos. En el nombre de tu Hijo Jesús, perdónanos, Padre.
Señor, danos esa conciencia permanente de nuestra profunda necesidad, de nuestra pobreza de espíritu, Señor, de manera que anhelemos tu presencia. ¿Cuánto te necesitamos? ¿Cuánto te necesitamos, Señor Jesús? Llena nuestra mente con tu pensamiento. Llena nuestro corazón de tu sentir, Señor. Danos tu perspectiva, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús y para tu gloria eterna. Amén, amén. Amén. Sobre todo, poder y rey, sobre toda humanidad y ley, sobre todo lo creado por tu mano, tú hiciste todo, mi Señor. Sobre todo, reino y nación, y maravillas que el mundo conoció. Sobre toda riqueza y esplendor, nada se compara a ti, mi Dios. En la cruz moriste por amor, no bastó dolor y humillación como la flor que alguien pisoteó. Quedaste tú y fue por mí, por amor. Sobre todo, poder y rey, sobre toda humanidad y ley, sobre todo lo creado por tu mano, tú hiciste todo, mi Señor. Oh, sobre todo, reino y nación, y maravillas que el mundo conoció. Sobre toda riqueza y esplendor, nada se compara a ti, mi Dios. Oh, en la cruz moriste por amor, no bastó dolor y humillación como flor que alguien pisoteó. Quedaste tú, oh Jesús, y fue por mí. Oh, en la cruz moriste por amor, no bastó
adoramos.